ser seguido por su gente. El líder primero debe saber a dónde va. Segundo, debe ser confiable. Tercero, debe tener habilidades para comunicar sus ideas, las habilidades conversacionales que se llaman. Cuarto, debe preocuparse por él mismo y por sus liderados. Quinto, ser valiente con tintes de heroísmo. Voy a tratar de explicar esto, como siempre, con una breve historia a manera de un cuentito, para que sea más fácil de ser entendido. Hagamos cuenta que hay un helicóptero en el que van a viajar las autoridades más importantes de un país para ver un problema en la selva amazónica. En eso, ¿no es cierto?, está el presidente de la República, está el ministro de gobierno, está el ministro de defensa, grandes autoridades, ¿no es cierto?, una persona de salud, y llevan a un aborigen del Amazonas en el helicóptero. Bueno, para hacerle breve la historia, el helicóptero va, está ya sobre la selva verde, los árboles que se ven desde arriba como un mar de vegetación. Y en eso el piloto dice, por favor, todos atentos, el motor está fallando del helicóptero y tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Bueno, todos se preocupan, se ponen los cinturones, listos para el aterrizaje de emergencia. El piloto, consciente y práctico, ve un claro en la selva y en eso logra aterrizar. Pero la máquina está dañada y ya no puede hacer absolutamente nada. En ese momento en que están las personas viendo qué hacer, ¿quién es el líder? El aborigen dice, caí cerca de mi casa. Más allá vive mi tío con su parcela. Ve, acá a este lado en esa montañita es mi primo. Y allá están mis papás. ¿Quién pasa a dirigir el grupo en ese instante? ¿Verdad que está el presidente de la República, sus ministros, personas de salud? Pero quien conoce a dónde va, en ese momento pasa a ser el líder de este grupo de personas que van hacia un cierto destino. Entonces, el saber a dónde va es muy importante para los términos de liderazgo. En una empresa o en la vida pueden ser, o en la familia, los objetivos generales, saber hacia dónde se dirige la organización, saber hacia qué punto va la familia, los objetivos, las metas, los programas. Toda esa parte pasaría a ser el saber a dónde voy. Mi política, ¿no es cierto? Mi visión, mi misión. Todo eso es saber a dónde voy. Y al saber a dónde voy, inmediatamente me convierto en un líder. Bueno, pasa esto, ¿no es cierto? Pero este señor aborigen o esta persona que vivía en la selva, cuando iba en el vuelo, había estado borracho, había estado mintiendo, ¿no es cierto? Decía una historia, decía otra. O sea, dejó de ser confiable. Cuando está la situación de quién dirige la organización, quién dirige este momento para salir de la selva, ¿podrá ser un líder una persona que no es confiable? Ahí viene la segunda parte de esta historia. Además de saber a dónde va, tiene que ser confiable. Y para ser confiable hay un secreto pequeño, pero muy grande en su valor, que es el ser y el parecer. El ser auténtico, ¿no es cierto? El ser transparente, el ser íntegro, la integridad da la confianza. Lo que soy, digo
¿no es cierto? Lo que digo soy, lo que pienso es lo que hago. Esa parte de la integridad, de que todo está íntegro dentro de la persona y es uno solo, esa parte es muy importante dentro de un líder porque le da confianza, confianza al resto de las personas que le están acompañando. Entonces, la confianza es un punto muy, muy importante. Vamos ya el líder, bueno, sabe a dónde va, suponiendo que ya se portó bien el helicóptero y todo, y ya le tienen confianza, ya es un hombre confiable. Pero ¿qué pasa si él no puede comunicar sus ideas? No habla el español y en señas es muy difícil comunicarse. ¿Qué pasa si no logra comunicar lo que quiere decir a las personas? Hacia dónde va o qué es lo que va a hacer? Si no le puede comunicar, no tiene habilidades conversacionales. Así sepa dónde va, así sepa los objetivos, así sea confiable. Si no tiene habilidades conversacionales, es muy difícil que pase a ser el líder del grupo, porque no puede comunicar sus ideas. Por eso es lo importante de que un líder además adquiera en su camino habilidades de expresión, habilidades conversacionales, no solamente verbales, puede ser como es escritas, ¿no es cierto? Puede ser habilidades sociales que le den habilidad de comunicar sus ideas. Bueno, entonces tenemos tres, ¿no es cierto? Saber a dónde va, ser confiable y bueno, tenía habilidades conversacionales, él sabe el español y puede comunicarse muy bien. Y dice, vamos, adelante, síganme. Entonces todos le siguen porque él sabe a dónde va, ¿no es cierto? Pero en ese momento dice, ve, aquí hay un precipicio. Tenemos que salvar esta distancia, este hueco, este pequeño río. Y él sale corriendo y se tira al otro lado, ¿no? Y bueno, se agarra de una piedra, de otra, y casi se va al precipicio, pero logra salir. Y luego dice, bueno, el resto haga lo mismo que yo, ¿no? Entonces, no se está preocupando ni por él mismo, peor por los demás. Entonces, al no preocuparse por él mismo, la persona le pierde la confiabilidad en esta persona y dice, bueno, si él no se preocupa, pero se va a preocupar por mí. O otro caso, están caminando y una persona se daña el tobillo. Ah, se dañó el tobillo. Y el hombre dice, ¿sabe qué? A él déjenle botado y sigamos el resto. No se preocupa por sus liderados, por las personas que le acompañan. Entonces inmediatamente pierde su liderazgo. El resto de personas deja de seguirle. Entonces, preocuparse por él mismo y por sus liderados es de suma importancia. Pero preocuparse con verdadera, eh, 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 con verdad, ¿no? Preocuparse sinceramente por lo que le pasa al resto. Porque las personas eh, inmediatamente determinamos cuando nos engañan. Y más en este sentido de la preocupación por mí. Bueno, hasta aquí está la mayor parte. Falta la otra. El líder debe ser valiente. Valiente, con tintes de heroísmo. No tiene que ser un héroe, pero sí tiene que ser valiente. Ser valiente no es no tener miedo. Todos tenemos miedo. Todas las personas tenemos miedo. Pero hay ciertas situaciones en que se puede controlar más o menos el peligro, tenerle controlado más o menos el peligro, hacer una evaluación de ese riesgo, tenerlo controlado. Por ejemplo, una persona que se lanza en paracaídas, él mismo hace los nudos, ha hecho el curso, y al rato de saltar siente miedo, pero sabe que está preparado, sabe que su equipo está preparado y se lanza. ¿Por qué? Porque el líder hace lo que debe hacer, ¿no es cierto? Hace lo que debe hacer, pero en base a un riesgo calculado. Suponiendo en este cuento que le estoy haciendo, el
la persona que les está dirigiendo, esta persona que conoce el camino, hay un puente, ¿no es cierto? Pero no es un puente, es un árbol caído en medio del río. Y él ve que es un árbol grande, grueso, medio plano, no está resbaloso. Entonces dice, bueno, vamos a ver, va probando, 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 hasta que pasa al otro lado. Claro que sintió miedo. ¿Por qué no va a sentir miedo? Pero es un miedo calculado. El árbol es grande, ¿no es cierto? Y no está resbaloso. Logra pasar y el resto le sigue. ¿Por qué? Porque soportó el miedo mientras pasa el riesgo calculado. Un héroe, en cambio, es quien hace lo correcto a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que va a pasar. Él sabe que se va a matar en esa travesía, pero debe hacerlo. Simón Bolívar, como es Cristo, ¿no? Héroes, porque hacen lo correcto a pesar de las consecuencias que vaya a tener. No, no es necesario eso, pero sí ser valiente. O sea, aguantar el miedo mientras pase el peligro calculado, ¿no es cierto? Y con ciertos tintes de heroísmo, nada más. Y las personas lo van a acompañar hasta el último momento por su liderazgo. Eso es todo. Quería compartirles este pequeño cuento, esta pequeña